Buenos días, apreciados estudiantes. Una vez más, mi mejor intención para esta semana, para ustedes, vamos a darle paso a la explicación del tema que estamos desarrollando durante esta semana y la anterior, que es el tema de la comunicación. Como bien dije, el tema que estamos desarrollando es el tema de la comunicación y en la misma veremos conceptos, elementos de la comunicación y las barreras de la comunicación. Creo que lo que mencionaré en este momento, todos tenemos conocimiento muy general o muy específico de la importancia de la comunicación. Pero la misma está ligada al aspecto biológico y a la supervivencia de los seres vivos. Pues sin comunicación, la vida del individuo y la supervivencia de la especie estaría en peligro. La comunicación humana es un proceso que implica reciprocidad de la vida comunitaria para hacer vida común, para podernos comprender, para podernos entender y para podernos expresar cuando tenemos determinada situación. La comunicación es una transferencia de información por medio de signos para satisfacer nuestras necesidades. Tan cierto es que las personas cuando no logran comunicarse de forma oral buscan otros recursos. Se da la comunicación no oral, pues siempre en el hombre hay la necesidad de expresar todo aquello que siente, piensa, necesita, y de esa manera la interacción es permanente. El hombre es sobre todo un ser social. Ahora bien, hace un momento mencioné, la comunicación es de carácter social, definitivamente, porque comprende todos los actos mediante los cuales los seres vivos se comunican con sus semejantes para transmitir, para intercambiar información. En este momento les comparto la opinión de personalidades del mundo académico para referirnos o reforzar la idea de lo que es la comunicación. La comunicación es un proceso para la transmisión de mensajes, de ideas, de emociones, pensamientos, sentimientos, mediante signos comunes entre emisor y receptor con una reacción o efecto determinado. Es la opinión de Maldonado. Pero también se nos señala que es un proceso por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado. Así nos lo menciona Sereno y Mortensen. Entonces veamos, en resumen, ¿qué es la comunicación? ¿Qué significa la comunicación humana? Es poner en común e implica compartir. Es un fenómeno asociado a especies biológicas grupales. Es la única que tiene estructura gramatical. En cuanto a la clasificación de la comunicación, hay que atender el sistema de la comunicación. Está la comunicación humana por un lado, la comunicación no humana por el otro lado. Cuando hacemos referencia a la comunicación humana, hacemos referencia a la comunicación verbal, a la comunicación no verbal. Cuando mencionamos comunicación verbal, es la que tiene carácter oral y la que tiene carácter escrito. En la oral implica el uso de los recursos auditivos, la escrita, lo visual, lo gráfico. La comunicación no verbal hace alusión a gestos, a silbidos, a semáforo, a música. La comunicación no humana nos está haciendo referencia a animales, vegetales e incluyendo los robots. Veamos, división de la comunicación. La comunicación se puede dividir en comunicación no verbal y verbal. La comunicación no verbal es la kinestésica asociado a los movimientos del cuerpo, la proxémica, el espacio físico, la icónica son el uso de los signos, la paralingüística, modulación de voz, pero también tenemos la comunicación verbal, como hace un rato mencioné, está asociada al aspecto escrito y al oral. Escrito, leer, oral, escuchar, hablar. En cuanto a los elementos de la comunicación, aquí podemos visualizar que resalta el emisor con su receptor, pero también hay otros elementos de la comunicación. El uso de un código, el mensaje que se envía, el canal que se emplea y el referente al que hace alusión la situación comunicativa. Solo como materia de reforzar los conocimientos ya adquiridos, sabemos que emisor se le llama a la persona que comunica un mensaje que pasará a ser recogido por un receptor.
Pero es importante que en la medida también agreguemos cuando hay problemas del emisor. Inhibe la comunicación, se comunica de forma inadecuada, deja de comunicarse por miedo a la reacción que puede suscitar lo que él tenga que decir. En cuanto al receptor, se le llama así a la persona que recibe e interpreta el mensaje que ha sido dado por el emisor. En otras palabras, es el que decodifica el mensaje enviado por el emisor. En este plano, considero oportuno detenerme y hacer alusión a que el plano del receptor con el emisor se intercambia. Es decir, que es bidireccional. Es decir, que también puede en un determinado momento el receptor pasar a ser emisor y el emisor pasar a ser receptor, porque eso implica lo que nosotros hablamos de proceso de la comunicación. El emisor envía un mensaje, el receptor lo recibe, lo interpreta, lo decodifica y luego le envía ese receptor una información al emisor. Por eso es que hablamos de intercambio de roles, pudiéramos decirlo, en cuanto a la función o al papel que desempeña un emisor y un receptor dentro del proceso de la comunicación. Cuando hay problemas con el receptor, no escucha, no presta atención, hace interpretaciones propias, sesgando el mensaje y no pide aclaraciones al respecto, no reconoce los mensajes. Veamos el tema del código. Se llama así al conjunto de signos y conjunto de reglas en los que la información que se transmite está cifrada. Por ejemplo, nosotros tenemos las diferentes lenguas que se hablan, español, inglés, alemán, entre otros, pero también tenemos el código braille. Esto es importante porque están los códigos lingüísticos y los códigos no lingüísticos. En los códigos lingüísticos, como bien mencionábamos, los idiomas. Los códigos no lingüísticos entran todo lo que el hombre crea para poderse comunicar sin el uso del código lingüístico. Ahí está el código cromático, el código kinestésico, el braille, como hace un momento mencionaba. Todo eso implican códigos que han sido creados, pero que requieren de algo muy importante para que se dé la comunicación, que tanto emisor y receptor lo manejen y lo comprendan. Así que el código también puede cambiar de acuerdo al lugar en que lo utilizamos. En cuanto al mensaje, señalo, es la información que contiene el conjunto de signos, es decir, lo que se dice. Es el conjunto de ideas, de sentimientos, de acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. Cuando hay problemas en el mensaje, cuando el mensaje no es concreto, no es claro, no se encuentra dentro del contexto, es irrelevante, carece de significación en ese momento. El canal es el medio físico por el cual se transmite la información. Por ejemplo, por el teléfono, por los gestos, por la computadora, etc. En cuanto al referente, es el objeto o entidad real a que el signo remite. Es la realidad que es percibida gracias al mensaje. Comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. Usualmente lo asociamos al tema al que hacemos referencia cuando nos estamos comunicando. Situación, también llamada contexto. Es el medio y conjunto de circunstancias que rodean el acto de la comunicación. En ocasiones determina o condiciona el significado o el sentido del mensaje. Considero oportuno mencionar en este momento las barreras de la comunicación. Perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo. Se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación o la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, una ortografía defectuosa también afecta o también se convierte en una barrera de la comunicación, la distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque esté en silencio. Aquí se les expresan los factores que intervienen o que interfieren en la comunicación. 1. Información escasa. Distancia de información, falta de coordinación,
comunicación apresurada, temas a preguntar, salirse de los canales normales, no saber escuchar, confusión en las definiciones, conclusiones prematuras, diferencias de conocimiento y expresiones, diferencias de personalidad e interés, falta del todo al dar instrucciones, creencia de que todo lo sabemos. Con esto hemos presentado una breve información referente a la comunicación, a sus elementos y a las barreras que pueden afectar. Hasta luego, apreciados estudiantes.